Chávez es el financiador de un proceso en el cual Fidel Castro ha sido como el gran estructurador. Los graves peligros se presentan cuando polarizamos los puntos de vista y ya no podemos entendernos los unos a los otros. Entonces hemos visto un proceso de enriquecimiento grosero, sencillamente obsceno, de los grupos que rodean, el grupo de poder evidentemente que rodean al presidente. La vida de la académica y escritora venezolana Vilma Petrasch está marcada por la búsqueda de la libertad. La historia empezó por su propio padre. Vilma, ¿de dónde proviene su apellido? Eslovaco. Mi padre fue un eslovaco que después de la Segunda Guerra Mundial, y específicamente cuando se montó la dictadura comunista en Checoslovaquia, decidió irse a Venezuela. Primero estuvo vagando como 2 años por distintas partes de Europa hasta que finalmente pasó 4 meses aquí en los Estados Unidos, pero decidió buscar su sueño, el sueño venezolano. A los 6 meses de haber llegado a Venezuela conoció a mi mamá. Bueno, y de ahí salieron 4 mujeres y un varón, y entre esas mujeres la menor soy yo, y bueno, mi apellido es eslovaco, y yo creo que salí un poco luchadora en parte por mi papá, porque él era convencidamente un hombre que buscaba la libertad y luchó siempre porque nosotros entendiéramos cuál era ese principio fundamental en la vida de los seres humanos, precisamente porque no lo conoció. Ellos pasaron tanto por la dictadura fascista como por el proceso de las democracias populares en Europa Oriental, específicamente en Checoslovaquia, y por supuesto su familia fue expropiada y él vivió todo ese proceso. Yo creo que mi papá, que en paz descanse, no vivió este proceso, ni vivió tampoco la caída del muro de Berlín. Él hubiera celebrado eso bastante, muchísimo, pero también hubiese lamentado mucho lo que está pasando hoy en América Latina y muy específicamente en Venezuela. Vilma tiene una maestría y estudios de doctorado en asuntos públicos e internacionales y es especialista en estudios latinoamericanos por la Universidad de Pittsburgh. ¿Por qué le interesa la política? Bueno, yo tengo una pasión por el estudio de la política, una pasión que siempre he tenido desde niña, una gran inquietud por conocer los procesos de lucha de los seres humanos en distintas partes del mundo. Creo que me volví también internacionalista porque tengo una pasión por el estudio por ejemplo, de temas de seguridad, de temas estratégicos que tengan que ver con la paz mundial y también con los procesos de conflictos internacionales. Entonces siempre me sentí atraída por ese tema. Fue mi gran escogencia siempre y quise estudiar relaciones internacionales. De hecho, por esa razón estudié relaciones internacionales en Venezuela y me vine a hacer maestría y estudios de doctorado aquí en los Estados Unidos, precisamente porque quería seguir esa carrera, no solamente como académica. Me apasiona el análisis internacional y pienso que por eso me dediqué y me sigo dedicando a esto, al estudio de las relaciones internacionales. Esta brillante profesora me cuenta que tuvo que salir huyendo de la Venezuela de Chávez y que ahora, por azares del destino, enseña democracia en el sur de la Florida. Bueno, a mí me pasó algo muy particular. Yo vengo de un país que tuvo un proceso democrático bastante interesante, una democracia, digamos, un proceso democrático modernizador, el cual a mí me correspondió estudiar, más a mi regreso a Venezuela que después de haber pasado una vivencia de casi 10 años aquí en los Estados Unidos, pero en realidad yo vine a estudiar mi maestría y mis estudios de doctorado acá y me encontré con unos movimientos bien interesantes. Primero me convertí en la organizadora de festivales por parte de la Universidad de Pittsburgh, específicamente por el Centro de Estudios Latinoamericanos, y tuve acceso a muchas, digamos, diferentes personas de las comunidades de América Latina que estaban en Pittsburgh y también otras personas que tenían tiempo establecidas y que ya eran ciudadanos americanos. Entonces pude constatar que, primero, que me gustaba muchísimo la interacción con otras personas, y segundo, entré en contacto con los movimientos de derechos civiles y de acción afirmativa específicamente y me involucré con ellos. Yo creo que yo aprendí a ser ciudadana, el concepto profundo de lo que es la ciudadanía aquí en los Estados Unidos. Cuando llegué a Venezuela, bueno, tropicalicé el concepto, porque evidentemente lo tuve que adaptar a la realidad cultural. Viví intensamente lo que es ser ciudadano, en la cual yo sentía un profundo sentido de responsabilidad hacia mi comunidad, hacia mi gente. Empecé a entender la academia como un proceso de responsabilidad social de mi parte para educar a las personas, no solamente en los medios propiamente universitarios, sino también a través de los medios de comunicación de Venezuela. Y poco a poco me fui convirtiendo en una persona que era llamada precisamente para educar
a la población venezolana en temas que tuvieran que ver tanto con política internacional como con temas de política exterior venezolana y de política interna. Y yo creo que, digo, me encontré con la ciudadanía en Venezuela, pero aprendiéndola a vivir en lo que ha sido un proceso importantísimo de democracia y de proceso ejemplar democrático, como ha sido la democracia norteamericana. Yo me siento hoy, por ejemplo, muy afortunada, porque yo empecé en Venezuela, por ejemplo, a hacer estudios norteamericanos y específicamente a hacer estudios de los Estados Unidos y de la democracia norteamericana. Y hoy por hoy estoy aquí en los Estados Unidos enseñándole a jóvenes norteamericanos, dentro de este proceso bastante multicultural, que son los Estados Unidos, lo que es su democracia y por qué tienen que protegerla y defenderla. Vilma me dice que los jóvenes norteamericanos dan la democracia por sentado, sin darse cuenta que mantener el sistema conlleva un esfuerzo consciente. Yo creo que definitivamente este país da por sentado un proceso democrático, y sin entender, por cierto, que la democracia moderna por excelencia es la democracia norteamericana, que es un ejemplo para el mundo. Ha sido extraordinario estudiar, por ejemplo, su proceso de lucha de los derechos civiles, por los derechos de la mujer en general, por los derechos de la minoría. Pero yo creo que el norteamericano la da por sentado sin entender algo que, por ejemplo, William Fulbright, que un famoso senador de mediados del siglo pasado, dijo, por ejemplo, que la democracia no era un proceso natural, que de hecho había que trabajar mucho todos los días por mantenerla, que era un proceso en permanente construcción, porque de lo contrario, la bestia autoritaria que todos tenemos adentro es la que va a prevalecer. Yo creo que los padres fundadores de este país fueron muy sabios en ese sentido, porque ellos hicieron algo que deberían hacer todos los gobernantes demócratas del mundo, que estructurar un sistema con frenos y contrapesos, con instituciones, con una profunda fortaleza institucional que proteja al pueblo norteamericano, como cualquier otro pueblo del mundo, contra las propensiones autoritarias y contra la posibilidad de que elijan precisamente a caudillos que al final se convierten en caudillos autoritarios, que prometiéndoles el camino al cielo llevan a las sociedades al infierno de la realidad de la pobreza, de la exclusión y de lo que significa pésimos gobiernos y por supuesto la pérdida de la calidad de vida de esas poblaciones. Esta especialista me cuenta que de estudiante en Estados Unidos vivió muy de cerca la lucha de los movimientos por los derechos civiles. ¿Era usted de izquierda cuando era estudiante? Bueno, yo le voy a decir algún dicho que es archiconocido. Dicen que quien no es de izquierda cuando joven no tiene corazón, y quien lo es a la edad que yo tengo, yo soy una mujer madura ya, pues no tiene cerebro. Yo creo que hay que buscar el centro democrático. Estoy en un punto de mi vida en que, bueno, sí, obviamente hay el atractivo de las ideas progresistas, pero al final uno entiende que primero hay que buscar el principio de la libertad para lograr los otros principios. Por ejemplo, el principio de la igualdad, que es un principio siempre elusivo, difícil de lograr, porque evidentemente se logra a través del consenso social, pero para eso tenemos que propugnar, luchar por mantener la libertad por encima de todas las cosas. Y yo creo que en ese sentido yo soy una demócrata, soy una persona políticamente moderada, creo en el centro democrático y por cierto creo que urgentemente todas las sociedades, incluyendo la sociedad norteamericana, tienen que luchar por seguir manteniendo el centro democrático. Los graves peligros se presentan cuando polarizamos los puntos de vista y ya no podemos entendernos los unos a los otros. Y desde el principio, Chávez su discurso y su práctica ha sido una práctica de polarización, de división, de búsqueda de enemigos constantes.